de esta masacre, primero no necesitamos hablar de un contexto geográfico y social de Mapiripán. Mapiripán es un municipio con 11.400 kilómetros cuadrados, ubicado en el departamento del Meta. Está a unas 9 horas de Villavicencio, que es la capital de este departamento, y a unas 12 horas de San José del Guaviare. Esto es muy importante para más adelante. Al inicio de los 90, los grupos paramilitares, los de la guerrilla y varios narcos se intentaban hacer con el control de esta zona, ya que era muy estratégica. En otras cosas, este municipio está encargado bajo la jurisdicción del batallón Joaquín París, perteneciente a la ciudad de San José del Guaviare. En julio de 1997, la séptima brigada del ejército que se encontraba en este batallón estaba dirigida por Jaime Humberto Uzcategui. Al principio de ese año, los paramilitares declararon a Mapiripán como objetivo militar, ya que ahí se encontraba supuestamente un frente de las FARC. Pasando a los hechos, el 12 de julio de 1997, vuelos irregulares caen en el aeropuerto de San José del Guaviare, provenientes del Urabá Medio. Estos vuelos eran pertenecientes a las AUC y el ejército nunca les hizo ningún control. Según informes, el ejército facilitó en camiones el transporte de estos paramilitares, que más o menos eran 100 o 120 integrantes, hacia el municipio de Mapiripán. También, según informes, pasaron por la infantería y por la zona del Barranco, que era en donde estaba la séptima brigada móvil haciendo sus entrenamientos. Cuando llegan a Mapiripán el 15 de julio a las horas de la madrugada, más de los 100 integrantes de las AUC pertenecientes a las AUC de El Meta y del Guaviare rodean Mapiripán y empiezan a secuestrar, torturar y meter terror a las personas. Según testigos, esto con el pretexto de que eran colaboradores de las FARC. Por otro lado, según relatos, hablan de que las AUC tenían el control de la planta de energía del pueblo y ellos a las 7:30 de la noche cada día pedían apagarlas. El 15 de julio a las horas de la tarde, el general Uzcategui ya tenía conocimiento sobre lo que estaba sucediendo en Mapiripán y tenía órdenes por los altos comandantes de las fuerzas militares que intercediera. Él hizo caso omiso a eso y, en vez de mandar sus tropas a Mapiripán, lo que hizo fue enviarlas a otras partes de la región. En resumen, esta masacre duró desde el 15 de julio de 1997 hasta el 20 de julio del mismo año. Fueron 5 días de terror en donde hubo más de 49 desaparecidos y muertos. Los relatos dicen que las heridas eran tan graves que no se pudieron reconocer los cuerpos. Después de esto, en la parte de conflicto de consecuencias, resulta que la justicia penal militar, por los graves hechos acontecidos por parte de los militares por su omisión, le pide a la justicia ordinaria el poder juzgar a sus integrantes, a los del ejército. Pero aquí recae en un conflicto de consecuencias, ya que la Fiscalía General de la Nación también le pidió al Consejo Superior de Judicatura controlar o llevar el caso. Resulta que el Consejo Superior de la Judicatura en 2001 decide que el caso lo tenía que llevar la justicia ordinaria.
El 5 de noviembre del 2003, la Comisión Interamericana sometió a la Corte el caso. Cabe recalcar que recibieron la denuncia el 6 de octubre de 1999. La comisión pasó a la Corte con el objetivo de que decidiera si Colombia habría violado los artículos 4, el derecho a la vida, 5, el derecho a la integridad personal y 7, el derecho a la libertad personal, artículos estipulados en la Convención Americana. La comisión solicitó a la Corte que el Estado adopte medidas de reparación con las víctimas de la masacre. La comisión en 2001 propuso una solución amistosa y esta no se dio. Por eso, en 2003, la comisión hace el debido informe y pasa a la Corte Interamericana. El 28 de enero de 2005, la Corte solicita a las partes y a la comisión las pruebas, los testimonios y los peritajes correspondientes, y convoca también a las partes y a la comisión a una audiencia pública que se celebraría el 7 de marzo del mismo año. El 4 de marzo de 2005, el Estado colombiano se hace responsable por la violación de estos 3 artículos mencionados anteriormente por la Convención Americana. Y el 7 se realiza la audiencia en donde la Corte felicita al Estado colombiano por hacerse cargo y le solicita que por medio de sus mecanismos internos puedan hacer el derecho de reparación de víctimas. La Corte declaró aceptar el reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte del Estado y seguir con el caso. La Corte también declara las medidas provisionales de emergencia para la protección de las víctimas. En esta parte podemos ver cómo el Estado colombiano objetó el debido escrito hecho por los representantes de las víctimas, puesto que ellos dicen que agregaron denuncias que no se estipularon en la audiencia, y esto implicaba un desequilibrio procesal para la resolución del conflicto, ya que pues el Estado no podía responder por las 2 denuncias. Además, después de esto, el Estado objetó casi todas las pruebas y testimonios presentados, y también declaró que el escrito de las víctimas no era una debida denuncia y que la Corte debía penalizar. La Corte lo que le respondió al Estado es que negó esto y dijo que los testimonios tenían que ser evaluados en comunión para hacer acervo probatorio. Una de las pruebas más conmovedoras es la de Nadia Mariana Valencia, hija de José Roldán Valencia. Dice así: su padre trabajaba en el aeropuerto, Nadia tenía 4 hermanos y más de uno los tenía enfermos, y tenía a su mamá. Ella no estaba ahí cuando se llevaron a su padre, pero el día siguiente el alcalde fue a informarle que el cuerpo de su padre estaba degollado en el aeropuerto y que habían jugado fútbol con su cabeza. Los paramilitares no dejaban entrar al aeropuerto y su padre fue enterrado en una fosa común. En este apartado se ha demostrado que en el país ha existido numerosos casos de la vinculación entre paramilitares y el gobierno. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha documentado varias de estas violaciones a la vida, en donde el gobierno y los paracos se han aliado para asesinar, despojar y aterrorizar a la población civil. La Convención Americana establece que los artículos 1.1 y 2 son fundamentales para determinar la responsabilidad del Estado en masacres como la masacre de Mapiripán. Los militares encubrieron los hechos y no colaboraron con las autoridades judiciales. Esto no solo lo dijo la Fiscalía, sino la Corte, que también responsabilizó a los militares por la desprotección de los habitantes de la zona. El artículo 2 requiere que los estados eliminen normas o prácticas que vayan en contra de la convención. Además, los estados deben generar prácticas que garanticen efectivamente los derechos humanos. La responsabilidad del Estado en este tipo de masacres precisamente entra cuando se viola
la Convención. El Estado tiene obligación de erga omnes, de proteger los derechos humanos incluso cuando se genera entre dos particulares. El Estado tiene una responsabilidad cuando no hace lo que tiene que hacer para proteger los derechos humanos de los particulares. La Fiscalía General de la Nación de Colombia determinó que el batallón Joaquín Párez dejó desprotegidos a los habitantes de Mapiripán. Además, argumentó que la Brigada Séptima, a cargo del papá que ahora es congresista de la Nación, José Jaime Uzcategui, tuvo responsabilidad no solamente por la omisión y por la desprotección que sufrieron los habitantes de Mapiripán, sino también porque movilizó a sus tropas a base de conjeturas. Los militares encubrieron los hechos y no colaboraron con las autoridades judiciales. Esto no solo lo dijo la Fiscalía, sino la Corte, que también responsabilizó a los militares por la desprotección de los habitantes de la zona. La Corte no solo responsabilizó a los militares por la omisión de los hechos, también destacó la violación a la Convención Americana. En el artículo 5 de la Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas. Violación también de los artículos 8 y 25, violación del artículo 22 y la violación del artículo 19, en perjuicio de niños y niñas. La Corte determina que el Estado es responsable por violación a los derechos a la libertad personal, integridad personal y a la vida en perjuicio de un número significativo de víctimas individualizadas y no individualizadas. Además, se constata que los familiares también fueron víctimas de esta masacre, físicamente y psicológicamente. Físicamente, debido al desplazamiento interno que estos sufrieron. Las víctimas justamente argumentaron en torno a este hecho, debido a que se violó el artículo 22.1 de la Convención Americana, que garantiza el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Su argumento se basa en varias razones. Primero, durante las masacres, los habitantes fueron amarrados y secuestrados en sus viviendas, mientras los paramilitares hacían todos estos actos ilícitos, sin que el Estado o las fuerzas militares, mejor dicho, intervinieran en estos casos. Debido a las masacres, los habitantes fueron forzados a abandonar su hogar y posteriormente, como tercer ítem, los habitantes argumentan que no han tenido las condiciones necesarias para poder volver a Mapiripán, no pueden volver a sus hogares después de, para ese momento en el que se dio esta sentencia, 6 años después de la masacre. La Corte falló a favor de las víctimas y estableció que efectivamente el Estado colombiano vulneró el artículo 22.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte declara por unanimidad que el Estado colombiano violó varios derechos de las víctimas y sus familiares en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordena al Estado llevar a cabo investigaciones para determinar responsabilidades, identificar a las víctimas y construir un monumento conmemorativo. Además, se exige proporcionar tratamiento médico adecuado, garantizar la seguridad de los desplazados, implementar programas de educación en derechos humanos y publicar partes específicas de la sentencia.